también es preciso. Una gran parte de la clase, más que todo, lo van a leer porque se refiere a datos epidemiológicos les adelanto, con el fin de motivarlos a ustedes para, como gestores de salud que van a ser, intervenir en la comunidad y que se corrijan estos malos hábitos que van a llevar a que la población no haya diabetes. Si nosotros tenemos buenos hábitos higiénicos, especialmente no dar de comer a los perritos vísceras contaminadas, entonces esto se puede controlar. Es difícil de controlar, como ustedes van a ver ahí, porque hay una serie de datos que los vamos a pasar muy rápidamente, pero ustedes con detenimiento, por favor, les pido que lo lean, y van a ver que es resistente al cambio. En lo que se refiere a hidratidosis como un dato, ustedes saben que Uruguay es un país muy bien, en lo que se refiere a su salud, es fundamentalmente ganadero y siguen luchando aún para erradicar la hidratidosis. Sin embargo, no lo logran. A pesar de que son pocos nada más en Uruguay y gente culta, pero a pesar de ello, no logran erradicar porque es difícil. Bien. Ustedes creo que recién la próxima semana van a hacer lo que es hidratidosis hepática, así que vamos a adelantar algunas de las cosas que son comunes para ambos, ¿no es cierto? Y lo vamos a tratar de explicar y van a entender como un adelanto de lo que viene a ser la parte abdominal y la parte torácica, que es lo que nosotros nos incumbe. El nombre de hidratidosis lo vamos a explicar luego, que es por la hidratina, ¿no es cierto? Por como no sé. Pero el verdadero nombre de la enfermedad es la equinococosis. ¿Por qué? Porque la especie que es la fundamental es el Echinococcus granulosus. Hay 4 variedades: granulosus, multilocularus, oligartrus y bovini. ¿No es cierto? Felizmente estos dos prácticamente no existen, no afectan al hombre. Para suerte, al multilocularis, la mayor parte de esta parte de Sudamérica no existe. Hay un poco en Rusia, en Canadá, la parte norte de Estados Unidos y algo de por allá por Europa, pero que lamentablemente es una enfermedad muy agresiva. Y el que más nos aboca es el Echinococcus granulosus, tanto en la parte pulmonar como en la parte abdominal y en la parte sistémica en general. El huésped definitivo, o sea, ¿dónde está la larva, la tenia? Es en el perro. Y en el ciclo vital, que también lo veremos rápidamente, interviene accidentalmente el óvulo, ¿no? Y el tipo de enfermedad que es una formación quística. Se le llama unilocular porque hace una sola cavidad, ¿no? Pero no confundan eso, porque algunos se confunden con eso, que pueden haber múltiples quistes. Hay algunas fotos ahí que van a ver que son varios quistes y la explicación es lo que vamos a tratar de darles también, ¿no es cierto? Y ya lo van a entender fácilmente. No es esta clase, no es difícil, un poquito de conocimiento, nada más. Echinococcus granulosus. Vive adherido, la tenia es pequeñita, vive adherido en el intestino delgado del perro. ¿Cuánto mide? 3 a 5 milímetros. Tiene su cabecita y con el cual se adhiere ahí, pero la ventaja que tiene es que elimina cantidad de huevecillos. 1500 huevecillos, 1500 huevecillos que elimina cada vez que completa su ciclo, y que generalmente esto no dura más allá de un mes para eliminar, o sea, elimina toda esta parte, todos los huevecillos, y después se renueva y al mes otra vez está así eliminando, o sea, huevecillos, una sola larva, y ahora si son varias las que tiene, imagínense, ¿no es cierto? Bueno, entonces, acá tienen un esquema. Esta es una foto en fresco, esta es una verdadera muestra de lo que viene a ser el Echinococcus granulosus, ¿no es cierto? Y este es el esquema.
Tiene una ventosa con la cual se adhiere bastante bien, lo mismo que estas otras 4 ventosas, se adhiere al intestino delgado. Dice acá es una proglotia pequeña, acá es la sexualmente madura y esta es la que acumula los huevecillos. Se calculan, como les dije, 1500 huevecillos. Como siempre, ¿no? Macho y hembra. ¿Ya? La hembra es mucho más grande que el macho, por lo tanto también elimina huevecillos. El equinococo multilocularis son tres palabras que, para destacar que es más pequeñito, también se alojan en la vellosidad intestinal, pero es endémica en Alemania, Francia, Suiza, Austria, Unión Soviética, norte de Estados Unidos y Canadá, como decía, ¿no es cierto? Entonces, aquí en Sudamérica prácticamente no lo hay, a no ser si alguien viene de visita prácticamente. Y los hospedadores, ¿y por qué se ríen por ellos? Los hospedadores intermediarios son los roedores y los hombres, ¿no es cierto? Fundamentalmente los roedores, pero también puede ser el hombre. Para que guarden una pequeña idea nada más, es que se forman de este tipo de enfermedad, las describen como tal cantidad de vesículas juntas que destruyen el hígado. Por eso se llama una enfermedad alveolar, como han visto ustedes en el cuadro. Una enfermedad alveolar, hace como panal de abejas y destruyen el hígado. ¿Ya? Entonces, para erradicar tienen que hacer hepatectomías, prácticamente, ¿no es cierto? Aparte del tratamiento que le dan. Antiguamente, que no había mayor tratamiento, esto era pues, prácticamente mataba al paciente. Y de acá el nombre de hidatidosis se refiere a la forma, al lóculo con líquido que se forma, que va creciendo de acuerdo al lugar en que se encuentra, ¿no es cierto? Ya está. Se denomina la infección de animales herbívoros o del hombre con la forma larval, con la larva, ¿no es cierto? Y vamos a explicar en el ciclo cómo es la larva del Echinococcus. Es sencillo. Bueno, esto es una repetición más que todo que está localizado en el intestino delgado, que elimina el huevecillo. Y a grandes rasgos, para no estar contando, porque estoy hablando ahí como quien dice, les voy dejando la primicia por más luego, mejor, hablaremos en concreto. ¿Cómo funciona esto? Se elimina el huevecillo, va al medio ambiente. En el medio ambiente está generalmente pues, eliminado por las heces, digamos en los jardines, en el piso, allí, ¿no es cierto? Habitualmente, ¿qué sucede? El perrito se revuelca ahí en el pasto, ¿no es cierto? Luego uno juega con el perrito, o los niños juegan con el perrito, ¿correcto? Viene el tío, la mamá, el papá y le ofrece una galleta, una golosina al niño. ¿Se lava las manos? No. Entonces coge eso y ya tiene impregnado huevecillos. Lo ingiere. Entonces estos huevecillos que están bien protegidos, bien encapsulados, llegan y con el intestino, en el estómago, con los ácidos que tiene, se eclosiona esta cápsula que se forma y se libera la larva. Por eso dice larva, tipo larva. Esta larva pasa al duodeno o intestino delgado en general. ¿Y qué hace? Atraviesa por la vellosidad intestinal. ¿Y a dónde va a ir? A la circulación portal, que ya ustedes van conociendo eso, ¿no es cierto? La circulación portal. No va a la circulación sistémica, va a la circulación portal. La circulación portal empieza en capilares y se va juntando y va formando grandes vasos para terminar un tronco grande. ¿Quién es? La porta. ¿No es cierto? La porta llega y va otra vez a meterse en el hígado y otra vez se va dividiendo hasta en capilares, o sea, sinusoides. ¿Correcto? Entonces, si ustedes siguen a la larva, se introduce a la circulación portal, pasa por la porta y llega al hígado. Y va a intentar atravesar los capilares que tiene el hígado. Se dice que si esta larva avanza rápidamente, no sigue igual que un glóbulo rojo por si acaso, ¿no es cierto? Sino si avanza, digamos, con cierta velocidad, no ha crecido lo suficiente y entonces
va a atravesar ese capilar. Va a ingresar al capilar que va a ir a desaguar por las venas suprahepáticas, cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y el pulmón. ¿Cierto? Ese es el recorrido que va a hacer. En ese tiempo va creciendo. Entonces, si este logró atravesar, va a llegar al pulmón. Pero si no logró atravesar, se va a quedar en el hígado. Entonces, el primer punto donde se va a atrapar la mayoría de larvas es en el hígado. Por lo tanto, vamos a ver que la mayor cantidad de frecuencia de quistes y de picos, ¿dónde está localizado? En el hígado. Fácil deducir. Luego viene el segundo filtro, que igual funciona, ¿no? La arteria se va dividiendo en capilares a nivel del pulmón. Pero si esa larva fue tan rápida, mosca, así como ustedes, pasa, y llega, atraviesa el capilar pulmonar, ¿a dónde va a ir? Venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y a cualquier lugar de la economía, a cualquier lugar del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hacemos este recorrido? Uno, queda explicado que la mayor frecuencia está a nivel del hígado. Segunda frecuencia, pulmón. Y tercero, cualquier otro lugar de la economía, del organismo, cualquier otro lugar. Por lo tanto, se han descrito quistes hiatídicos en el hueso, en cualquiera de los huesos, en el cerebro, en la retina, en el diafragma como diafragma, o sea, en medio del diafragma. O sea, imagínense, porque por la vía sistémica llega al crecimiento. Entonces, de esta manera ya ustedes tienen claro, creo, el concepto de que la hidatidiosis es más frecuente en el hígado, menos en frecuencia del pulmón y finalmente en cualquier otro lugar de la economía, pero que puede estar en cualquier lugar. ¿Sí? Entonces, ya tienen resuelta una de las preguntas del examen. Muy bien. Bueno, esta es una repetición que al interponerse el hombre en el ciclo normal adquiere la enfermedad. Y acá está lo que queríamos explicar. Más frecuente en el hígado. ¿Dónde con mayor frecuencia? En el lóbulo hepático derecho, porque tiene mayor cantidad de sangre por ahí. Habitualmente es única, porque es una pero fundamental, pero en otros casos es múltiple. Igual sucede en el pulmón. Es en menor frecuencia, ¿ven? De 20 a 40% contra 50 a 70 del hígado, ¿no es cierto? 60% va al pulmón derecho y el 40% al izquierdo. Y en un 13% puede ser bilateral. Entonces, y otras localizaciones, 10%, a cualquier lugar de la economía, como hemos dicho. Ya hemos puesto todos los ejemplos, el hueso, el vaso, lo que ustedes quieran. Y aquí es lo que más o menos queríamos decir. Ustedes van a ver rápidamente que todo lo que viene, miren, en todos esta es una enfermedad propia de los animales, pero que el hombre se interpone en el ciclo. De tal manera que es necesario. La cantidad de huevecillos que se eliminan, la supervivencia de estos en el tiempo, son resistentes al frío y al calor, como vamos a ver. Entonces, eso hace que sobrevivan. Se depositan acá y se han encontrado huevecillos, dice, hasta 170 metros del lugar en que fueron depositados. ¿Han hecho estudios a ese respecto? 170 metros. ¿Cómo se dispersan? No se sabe, tal vez porque una persona pasó, lo llevó hacia otro sitio, por el viento, en fin. Las causas no están claramente determinadas. Lo cierto del caso es que se disemina con facilidad a gran distancia. Muy resistente a las temperaturas. Cuando hay humedad, mayor resistencia. Cuando está muy seco, menor resistencia. Pero vean, a 7 grados centígrados, 290, o sea, un año sobrevive esa oncósfera. Igual, para que lo lean con detenimiento,
ya seguramente tienen hambre, yo no he almorzado, ustedes. Bueno, vean ustedes, por los grados de temperatura, ¿no? Es sumamente resistente. Ese es el mensaje que se tienen que acordar nada más. No, esto no lo vamos a preguntar en el examen, ¿no es cierto? Ni a los parasitólogos. Pero es para que tengan una idea de cuán resistente es tanto a temperaturas altas como a temperaturas bajas, de acuerdo a las condiciones de humedad y de sequedad que hay. ¿No es cierto? Que se distribuye a gran distancia, en fin. Eso es lo más llamativo que queremos demostrar en lo que se refiere a la sobrevivencia, pues, de estos alimentos inclusive han llegado a determinar si son bovinos jóvenes o son bovinos de mayor edad los que se infectan, quién sobrevive más, quién sobrevive menos. Como digo, son datos epidemiológicos, nada más, que no sé. Cuando está solito, obviamente, en la víscera solo viven algunas horas y pueden vivir hasta 3 días cuando están en una víscera. ¿Para qué sirve eso? Para que una víscera que está botada, va el perro, no está malograda, la come y todavía encuentra, pues, estas larvas todavía están vivas. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que es. Ahora, para hacer la prevención, habría que estar tratando, como ustedes escuchan, habría que tratar a todos los perros vagos, ¿no es cierto? Y eso es difícil, sobre todo, ¿quién acá es proteccionista de animales? No quieren que se maten así sean perros vagos, ¿no es cierto? Bueno, hay posiciones a favor, posiciones en contra, pero finalmente lo que sí tenemos que aprender es que es un problema de salud pública, ¿no es cierto? Es un problema de salud pública. Así que al final no vamos a entrar a discutir qué es lo que más conveniente o menos conveniente, pero es un problema. Y eso, ¿a qué lleva? Que coman, pues, estas vísceras contaminadas. Entonces, lo que tenemos que enseñar al público, por eso era lo que yo les quería explicar, y ustedes van a ser los agentes que lo tienen que hacer, enseñar al público que no boten, pues, esas vísceras, que las empaqueten, las guarden bien y las manden a la basura para que los incineren adecuadamente. Bueno, dar tratamiento a cada uno de los animales sería el ideal, pero es difícil coger a todos, de tal manera que se recicle el proceso. Y la otra de las cosas, esto sí más bien, hay que recomendar la destrucción de las heces, dice, ya que los fármacos de aquí no tienen acción de los huevecillos, solamente en la larva. Matan la larva, pero ya no los huevecillos. Por tanto, o sea, no tienen acción ovicida. Entonces, estos son resistentes. Si ya se eliminó, siguen resistiendo. Algo de historia. Esta es una enfermedad que hemos heredado. No es oriunda del Perú. Se dice que después de la llegada de los españoles en 1576 se llegó a encontrar a un paciente de origen italiano que vino con él. Y aquí uno hizo autopsias, Cristóbal Peinado, y encontró inclusive en el cerebro, o sea, más específicamente en el cerebelo, ¿no es cierto? Y el autóctono dice que se describe una ya propia de acá, en el siglo XIX, ¿no es cierto? Bueno, es una de las cosas que hemos heredado. Del ciclo vital se resume fácilmente en lo siguiente: huevecillos en las heces, vienen, normalmente van a los pastos, lo ingiere la oveja, y la oveja termina por contaminarse el hígado, y el hígado lo comen los perros, y así completa el ciclo. Entonces, accidentalmente se interpone el hombre, ya está, y bueno, daña el hígado, daña el pulmón, en fin, ¿no es cierto? Entonces, ahí completa el ciclo vital y el hombre es un huésped accidental. Aquí en esta lámina, que es bien antigua y tiene sus errores, que se los voy a manifestar, no lo pasen la voz más bien a los otros que no han venido a la clase. Claro, pues alguna ventaja deben de tener ustedes. Esta es una fotografía electrónica de lo que viene a ser la membrana del quiste diatídico. Ustedes van a encontrar en algunos libros que dicen ¿cuántas capas tiene el quiste diatídico? Dicen 3.
algunos lípidos, ¿no? Pero la primera capa está proporcionada por el huésped, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Si estamos hablando del pulmón, en su crecimiento va comprimiendo los alvéolos, los bronquios, los vasos, y eso se fibrosa y forma una capa. Igual también sucede en el hígado. Entonces, algunos consideran esa capa como la del quiste diatídico, pero no es propia del quiste diatídico. Las otras dos capas son propias ya del quiste, ¿no? Entonces, ¿qué es la laminar y la germinativa? La laminar, que rápidamente vamos a ver por ahí, fundamentalmente de tipo por colágeno, y la germinativa, que es la viva, digamos así, la que genera, la que germina, en otras palabras. Entonces, en el quiste diatídico, ya ustedes ya tienen conocimiento que hay una gran cantidad de líquido. Y en ese líquido están sobrenadando algunos elementos, algunas formaciones. Unas formaciones que se imaginan y se forman dentro, con solo líquido, es la vesícula hija. La vesícula no P, es H. Ese es el error que tuve y bueno, como no, la vesícula hija solo está llena de líquido, no tiene más. Y la otra es la vesícula prolígera, el nombre de prole. Esta es la que da lugar y se forman los escoles. Al formarse los escoles se van reventando, crecen, se revienta. Entonces la vesícula hija, prolígera, se revienta y quedan libres los escoles. Estos escoles, en el gran contenido de todo el quiste diatídico, si lo vemos a trasluz, vemos pequeñas cositas ahí que están. Esos son los escoles. Cada uno de estos se va a formar, al salir afuera, se va a encapsular. Y es una larva. Una que va a dar origen a un quiste diatídico, o puede potencialmente dar origen a un quiste diatídico. ¿No es cierto? Entonces, ¿y cuántos dijimos que son? Son miles los que se pueden eliminar. ¿Correcto? Entonces, acuérdense, vesícula prolígera y esta es vesícula hija. Y esta es la arenilla diatídica, que sí son escoles. La otra cosa llamativa de acá es la siguiente. Esta capa es semipermeable, deja pasar algunas cosas. Pero aquí en la parte interna, la germinativa, tiene a su vez tres capitas. Una de ellas, que es finísima, es impermeable. ¿Por qué lo remarcamos? Por una cosa fundamental que tiene aplicación en la clínica. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa? Que la parte más interna, se me ha ido una lámina, no está. En que la parte de esta germinativa tiene tres partes. El tegumento. El otro es el sincicio, que hay ahí entre láminas, y otro prácticamente las células, 5 tipos de células diversas que hay. Pero aquí, la capa más externa, que tiene un grosor de 3 milímetros, esa es impermeable. No deja pasar ningún elemento fuera. ¿Para qué sirve y por qué lo remarcamos? Si no hay, esto, como su nombre dice, es parásito. Si no hay contacto de líquido diatídico, que sí es altamente antigénico, lo mismo que su contenido, si no hay esto con el huésped, o sea, el hombre, por ejemplo, en el caso nuestro, si no hay contacto, ¿habrá respuesta inmune? No hay anticuerpos. ¿Correcto? Eso es lo que quiero que quede claro. Si no hay contacto, se puede ir creciendo, puede ser muy grande el quiste, pero si no hubo contacto, porque el tegumento estuvo indemne todo el tiempo, la persona no se entera que tiene un quiste, y mucho menos su sistema inmune. Por lo tanto, ¿qué van a encontrar ustedes en la clínica? Y seguramente ya lo están viendo en el hospital. Antígeno para la hidatidosis. ¿Salió negativo? Ah, pues entonces no es quiste diatídico. Falso, pues, señores. Porque esa no es la respuesta. La respuesta es, si no tuvo contacto, no hay anticuerpos. Porque lo que dosa la prueba de laboratorio es
la existencia de anticuerpos circulantes para hidatiosis. Ahora, si se rompe este tegumento, sí va a haber, se va a tener conocimiento y se desarrollan anticuerpos. Ahí sí saldría positivo. Entonces, la conclusión es que si no hay anticuerpos circulantes, la prueba de sanguínea va a salir negativa, eso no descarta de que sea hidatiosis. ¿Correcto? Todo está en cámara para explicar ese pequeño detalle, nada más, ¿ya? La más externa es la laminar, como les dije, que es semipermeable, permite paso de coloides, cristaloides. Y la germinativa, que es la capa interna, ¿no es cierto?, donde da lugar a las hijas y prolígenas. Y ese es el esquema que les quería mostrar. Este que está sobremarcado es el tegumento. La tegumentaria, y este que es un sincicio de células diversas que han llegado a describir hasta 5 tipos de suelo. Pero lo que ustedes tienen que acordarse es que el tegumento es impermeable. Y eso explica la existencia o no de anticuerpos. Eso es lo fundamental. Bueno, el líquido hidatídico, que se dice, cristal de roca, le llaman algunos libros, pero dicen que lo más correcto es decir agua de roca. El agua de roca es muy límpida, muy transparente, y igual es el quiste hidatídico. A pesar de que cuando uno lo mira a trasluz, los Scolex dan refringencia y dan un poco de turbidez. La densidad es similar al organismo. ¿Qué contiene? Agua, sodio, cloro, glucosa, una serie de elementos que sí ingresan, los que no son formas, los que no son grandes, pero proteínas no. ¿Por qué el tegumento lo impide? ¿Sí? Vestigios, dice, de albúminas y lípidos, pero básicamente no deja pasar porque el tegumento lo impide. ¿Muy bien? Bueno, y los otros elementos que ya los explicamos, que son los escoles, la vesícula prolígena, la vesícula cíclica. Para la inmunidad, un poquito de historia, ¿ya? Lo primero que por ahí consiguieron es lo que se llama la intradermo reacción de Casoni. Ideó una prueba dérmica, pero finalmente quedó en el olvido. ¿Por qué? Porque respondía a muchas cosas, resultaba positivo. Era muy inespecífica, ¿no es cierto? Entonces, pero fue uno de los grandes adelantos de aquella época. Entonces, han seguido estudiando todos estos detalles y han llegado a encontrar hasta 18 antígenos en el líquido hidatídico. Pero finalmente algo ha quedado plenamente establecido. Lo más importante, de tantos antígenos que se encuentran, hay 2 fundamentales: el antígeno 5 y el antígeno B. El antígeno B es el que está en mayor cantidad, ¿no es cierto?, pero no es muy específico. ¿Cuál es el que ha tomado importancia? El antígeno 5. ¿Y por qué le llaman el antígeno 5? Porque cuando se hace electroforesis, o sea, cómo se distribuyen las proteínas, ustedes han hecho bioquímica ya, ¿no es cierto? Una banda es albúmina, otras son globulinas, alfa, 1, 2, ¿no es cierto? Ya. Y cuando aparece un quinto arco, esta no es una proteína del organismo, es una proteína por cantidad de anticuerpos, que son proteínas, ¿no es cierto?, que son propias del quiste hidatídico. Entonces, cuando hacían a un paciente con esta patología y que tenía anticuerpos, hacían la cromatoforesis, se llama. Cuando hace esta formación de estos arcos, de la distribución de las proteínas, aparecía un arco. Y a eso se llamó antígeno 5, que eran anticuerpos contra hidatiosis. ¿Cuál es la llamativa de eso? Que cuando se encuentra, ese sí es patognomónico de hidatiosis. Con el tiempo han mejorado pues las cosas, ¿no es cierto? Y ahora se trata de encontrar este antígeno 5 en pruebas más sencillas, que inclusive ya se hacen igual que las que se hacen para dosar o identificar el grupo IRH.
Supongo que ustedes en fisiología ahí ya han tenido oportunidad de hacer este experimento, ¿no es cierto? Inclusive a uno mismo le toman su muestrita de sangre para conocer su grupo IRH. Igual funciona esto. Ya en lámina. Entonces, se puede dosar el arco quinto o de la hidratidosis en lámina, y si sale positivo, ya decimos que es una hepatitis. ¿Correcto? Bueno, también se alteran las otras inmunoglobulinas, desaparecen cuando que sale la enfermedad, pero sí hay que acordarse fundamentalmente que antígeno 5 o arco quinto es patrón neumónico de hidratidosis. Algunas pruebas, la hemaglutinación indirecta, ¿en qué consiste? Son antígenos parasitarios absorbidos a los glóbulos rojos. Entonces, antígenos parasitarios. Entran con el suero del paciente y si hay precipitación, sale positivo. Partículas inertes. Ya este es el efecto del laboratorio prácticamente, aglutinación con lácteos. La inmunofluorescencia es otro tipo de prueba. La inmunodifusión doble, que es aquella que les explicaba, la cromatoforesis. Y luego digo, la del arco quinto, ¿ya?, que fundamentalmente está dada tanto en la electroforesis como ya en lámina nada más. Y a esto se le llama DD5, doble dilución del arco quinto, DD5. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar de si vamos a hacer una prueba de DD5, se refiere a eso. Y acá está Casoni, casi abandonada, que fue la inicial. Estas son las hemaglutinaciones indirecta, inmunofluorescencia, la prueba de ELISA, que también inmunoelectroforesis del arco quinto y la DD5. Esta es más complicada, en un laboratorio grande, en fin, y esta se hace en una lámina. Y acá vienen dos términos que ustedes seguramente lo conocen, pero lo trataremos de repetir: especificidad y sensibilidad. ¿No es cierto? ¿Cuándo se dice que una prueba es muy sensible? Igual que ustedes ven, si lo tocan, llora, estás muy sensible, decimos, ¿cierto? O sea, ante el menos estímulo, reacciona. Entonces, altamente sensible. ¿Qué me dice? Oye, acá hay incendio, algo está pasando, algo raro. Es muy sensible. Pero eso es signo de enfermedad, no necesariamente. No necesariamente. O sea, me dice, oye, acá hay incendio, porque siento calor. O sea, ¿pero dónde es? ¿Allá? 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 No sé. Me señala que hay calor, demasiado calor. Algo se está quemando, o huelo algo más, qué sé yo, que pongan los ejemplos que quieran. O sea, como que nos alerta de que algo anda mal. Ese es ser muy sensible. Pero ser específico es así decir, oye, si esto sale positivo, es tal cosa. En este caso, si sale positivo, es hidratidosis. Si sale positivo tal cosa, por ejemplo, si sacan 12 o 13, quiere decir que aprobaron. Eso sí es positivo. ¿No es cierto? Lo otro puede ser que está caliente, frío, no, una cosa así. Entonces, los ejemplos los pueden tomar de distintas maneras, pero lo mejor para estar seguro uno cuando hace una prueba, ¿qué cosa es? Buscar que sea altamente sensible o muy sensible, pero altamente específico. O sea, que no pase desapercibido. Porque si ser de poca sensibilidad también, pues bueno, no valdría, ¿no? Porque en cambio, si es altamente sensible, va a detectar que hay enfermedad. Y luego viene la otra parte y me dice, sí es la enfermedad. ¿Correcto? Entonces, por eso, como ustedes ven acá, la especificidad de estas pruebas es buena. O sea, nos indica que hay enfermedad porque es muy sensible, pero no necesariamente me señala que hay enfermedad, como la ELISA, por ejemplo. ¿Sí? Que es una de las que más se usa. Pero en cambio, cuando uso la de arco quinto, no necesariamente es muy sensible, pero si sale positiva, sí me dice que hay enfermedad. Entonces, en toda prueba, acuérdense, eso se aplica para todo lugar, que nos interesa que la prueba sea sensible, pero muy específica. Bueno, esos son grandes rasgos. En cuanto a la clínica, en la hidratidosis la clínica es igual que todo proceso pulmonar y está dado por el crecimiento del quiste.
El quiste, a nivel pulmonar, estamos hablando ya específicamente ahora, va creciendo, va creciendo. Y en su crecimiento empuja el bronquio. Y al empujarlo el bronquio, lo irrita. Por lo tanto, el paciente que va a presentar tos. Si lo llega a apretar mucho, lo comprime y se forman secreciones bronquiales dentro. Entonces, hay expectoración. Si lo irrita mucho, puede haber expectoración hemoptoide. Pero todos esos son signos clínicos un poco... ¿Esto es sobre todo? Faltan 9 minutos. Se ha acabado. O sea, son todo lo que es patología pulmonar, no hay un síntoma que sea específico. ¿Cierto? Entonces, cuando hay rash, cuando hay una nueva invasión se ha roto nuevamente el quiste y como ya hubo previa sensibilización, responde por alergia, ¿no es cierto? Y la famosa vómica es la eliminación del quiste atídico en forma explosiva. Pero dice, para diferenciarlo de que es un vómito, dice, debe ser precedido por tos. Es obvio, porque al salir el líquido por la vía respiratoria, despierta tos. En cambio, el vómito no necesariamente. ¿Cuándo afecta o el vómito llama tos? Cuando dice por efecto del vómito a nivel central, que está muy cerquita el centro regulador del vómito y de la tos, están juntos, entonces uno lo irrita al otro y despierta tos. Ese es el mecanismo central. En cambio, en ese es el mecanismo periférico, ¿sí? Ese es el detalle. Bueno, apurémonos. Cuanto a la radiología, lo típico, bordes bien nítidos, una imagen bien clara, translúcida, todo lo demás. Neumo perivesicular, lo explicamos luego, lo mismo que el signo del camalote. Acá ven unas imágenes, vean ustedes, quistes ciáticos, íntegros, bordes bien nítidos, en fin, ¿no es cierto? Esta es la imagen lateral, es una radiografía lateral, en la que acá no se ve muy bien, pero acá está metido uno, y acá está el otro quiste, que es el mismo caso, ¿sí? Solo que no se aprecia bien en ese lateral. En este, ven ustedes claro, igual un quiste atídico único y íntegro. Y este es el que está roto. Cuando se rompe se le dice complicado. ¿Ya? O sea, se ha roto, eso se le llama complicado, ¿no es cierto? Y esto que ven acá, que queda este sobrenadante, que lo ven que tiene una forma irregular, es el famoso signo del camalote. ¿Y a qué se debe? Que el quiste, como fue creciendo y acá se formó esta capa que es la adventicia, que es dura, rígida, no se colapsa, no se reexpande el pulmón, entonces queda un hueco. Y el sobrenadante es la membrana que no ha sido eliminada todavía. Entonces, ustedes lo ven aquí así, es la membrana que todavía no ha logrado eliminarse en su totalidad. Ese es el famoso signo del camalote. Aquí es una tomografía en la que lo ha cogido en un momento especial. Vean ustedes, el quiste atídico y aire alrededor, ¿cierto? Esto es un ejemplo de lo que viene a ser el neumo perivesicular. O sea, al lado, por el fuerita de la vesícula, por fuera de la vesícula está el aire. ¿Qué explicación es esa? Que ya ha entrado en contacto con, se habrá dado un bronquio grande y está dándole aire. Pero a su vez, ¿qué va a suceder? Que va a entrar aire que es contaminado. Ustedes saben que la vía aérea no es estéril. Entonces están entrando gérmenes aquí. Estos gérmenes van a infectar el quiste y finalmente van a hacer que se rompa. Conclusión, que el neumo perivesicular es una alerta de que en muy corto tiempo se va a romper ese quiste. Entonces, algunos autores dicen, cuando encuentren ustedes un neumo perivesicular, opérenlo de inmediato al paciente para evitar que se rompa. Y aunque las posibilidades son alejadas, evitar que se siembren. ¿Estamos? Entonces, ese es el neumo perivesicular. Acá algunos ejemplos, más bien, vean ustedes, quiste, en ambos lados, por eso les decía. Puede haber múltiples quistes, pero se le llama que es unilocular porque cada uno de ellos es uno solo. Excepcionalmente se forman en un quiste dos vesículas hijas que ocupan todo.
Y por ahí creo que hay un ejemplo. Vean ustedes acá una tomografía, un quiste, otro quiste, otro quiste. Ven ahí, inclusive vamos a ver, porque es el mismo paciente, que aparte de ser el pulmón, también tiene múltiples quistes en el hígado. O sea, este paciente tiene múltiples quistes en el hígado, múltiples quistes en el pulmón. ¿Ya? Entonces, son casos raros, obviamente. Mucho tiene que ver también con la inmunidad y la defensa del paciente. Ahí tienen ustedes más de lo mismo. Bueno, y finalmente, ¿qué hacer cuando hemos hecho el diagnóstico de un quiste diatídico? Hay que darle tratamiento. Para principio, voy a empezar por lo que debía ser al final, pero vamos a empezar por decirles una cosa. Cuando estamos frente a diatidosis pulmonar, no, así grande, no de tratamiento médico. ¿Por qué? Porque interfiere en el metabolismo del quiste, se comienza a debilitar su membrana y finalmente se rompe con facilidad. ¿No es cierto? A diferencia de lo que sucede en la parte abdominal. En la parte abdominal se van a encontrar ustedes que es preferible dar tratamiento para intentar esterilizar el quiste, de tal manera que cuando se está haciendo la cirugía, si se escapa por ahí un poco de líquido, no se siente. Entonces, esas son las diferencias. En el pulmón no se recomienda dar tratamiento, sino ir a la cirugía. Porque al final de cuentas, el quiste diatídico deja una cavidad y si se queda esa cavidad se va a infectar, se va a complicar más de la cuenta y que solo se puede solucionar con cirugía. Por lo tanto, el quiste no debe ser tratado, sino directamente hay que tratar el quiste. Con fines didácticos, ¿cómo se trata el quiste? De dos maneras. Uno, si lo sacamos íntegro, eso se llama el parto del quiste. Técnica de Benzo, con Z. Técnica de Benzo, ¿verdad? Y una vez que hemos sacado el quiste, viene el tratamiento de la cavidad residual. Si el quiste ya se rompió, solo hacemos tratamiento de la cavidad residual. ¿Correcto? Entonces vayamos acá. Parto del quiste o técnica de Benzo. Y la otra es que lo tratemos con solución sobresaturada. Antiguamente se usaba formol. Ahora se recomienda solución sobresaturada. ¿Y qué significa solución sobresaturada? Es una solución que tiene alto contenido de sal. El cloruro normal que se usa médicamente, ¿cuánto tiene? 0.9 por 1000. 0.9 por 100. 9%, no está bien, 0.9%. 0.9%, correcto. Bueno, la solución sobresaturada es si yo le echo sal a 1 litro de agua y le echo 1 kilo de sal, lo muevo con la mano, con licuadora, con lo que quiera, llega un momento en que se sobresatura, propiedad específica del agua. Se sobresatura, no se va a disolver absolutamente más. ¿Cuánto es eso? 33%. 33%. Y el cloruro normal tiene 0.9%. ¿Ya? Entonces, aprecien ustedes que este es una solución altamente concentrada. Entonces, si nosotros ponemos esta solución y le aplicamos al quiste diatídico, como es altamente concentrada, o sea, hipertónica, en contacto con un germen vivo, ¿qué es lo que lo hace? Lo deseca y lo mata. Ese es el objetivo. Entonces, se aplica solución sobresaturada, esperamos un rato y va a matar a los escorix, porque todavía no están protegidos. Ahí adentro en el piel no están protegidos con su mucosa, están todavía libres. Las larvitas están libres. Entonces, lo deseca y lo mata. Entonces, de esa manera, ya cuando sacamos el quiste, los escorix están muertos. ¿Sí? Entonces, tratamiento con solución sobresaturada, o si es el parto del quiste, ¿qué es lo que hace? Como generalmente apunta en la periferia, cortamos un poquito de la pleura y luego ampliamos eso. Doctor, disculpe, tenemos clase de administración con el doctor Rubio. ¿Qué hora es? Es 4:30. Ya veo. Deme su nombre.
Muchas gracias. Usted no pertenece a esta clase, ¿no es cierto? Ya, gracias. Bueno, entonces le abrimos y finalmente el anestesiólogo hace que se insufle el pulmón, pero tuvo colapsado y sale el quiste. Lo parte. Entonces es el famoso parto del quiste. ¿Ya? Claro, ahí sale íntegro y si no se rompe, todos felices y contentos. Pero si se rompe, una tragedia. Aquí hay una imagen de haber sacado dos quistes de una columna. Este es cómo se usa el equipo para punzar y hacer el tratamiento con solución sobresaliente. Finalmente me queda la cavidad. ¿Y la cavidad qué es lo que voy a hacer? La verdadera técnica es esta de velar de Pérez Fontana. ¿Qué es lo que hace esa técnica de velar de Pérez Fontana? Toda esa adventicia dura, fibrosa que queda, la saca. O sea, deja el pulmón totalmente limpio. Y cierra los bronquios y cierra los vasos. Es una técnica muy laboriosa, pero es excelente. Entonces la gente ahora, como todos somos flojos, buscamos las cosas más sencillas. Y la forma más sencilla es la de Allende y Langer. ¿No es cierto? La de Allende y Langer. ¿Qué consiste? Punto primero, cerrar los bronquios. Y luego hacer que esa cavidad la cerramos, o sea, capitonaje, ¿sabes? O sea, afrontamos punto, y vamos juntando y obliteramos la cavidad. De esa manera se va a fibrosar más rápidamente. ¿Correcto? Técnica Allende. Estas otras dos variables de Arman-Hugo o de Posadas, una es que lo deja libre, al aire nomás lo cierra, habiendo cerrado los bronquios, porque si no se va a contaminar dentro. Y la otra es que le aplica, además de cerrar los bronquios, un poquito de solución con antibióticos. Nada. Pero las técnicas más socorridas, la ideal es esta, pero muy laboriosa, y la otra es la de Allende. Ahora, si el quiste es muy pequeñito, le pongo un par de pinzas, o sea, se hace una segmentectomía atípica, pero se saca todo un segmento de pulmón. Y si es muy grande y destruye todo el lóbulo, hacemos una lobectomía. ¿No es cierto? Ese es el gran rasgo. ¿Cómo trata? Ya finalmente, el tratamiento médico que está dado por antiguamente el uso de mebendazol y ahora se usa albendazol. En pulmón, no use esto. Ahora, si se les desparramó un poco, sí, terminen de usar con albendazol. Dosis 10 miligramos por kilo de peso. En series de un mes, se descansa otro mes y se da 4 series en total. ¿Ya? Y eso es todo. Si hay